Transición al socialismo, la promesa utópica de la campaña de Maduro. Delicada advertencia. Bernabé Gutiérrez habla de guerra civil si ultraderecha gana elecciones. 20 son venezolanos. Rescatan a 22 migrantes secuestrados al norte de Chihuahua. Amigos de Impacto Venezuela, los saluda Yasmín Velasco. Y de inmediato comenzamos a compartirles las informaciones más destacadas de este 21 de mayo. La precampaña electoral de Nicolás Maduro ha iniciado con una serie de promesas en el marco ideológico que ya poco interesa a los venezolanos. Así lo afirman especialistas en comunicación política que sostienen que la transición al socialismo del que hablan los principales integrantes del comando no logra convencer a un electorado que espera verdaderas soluciones en materia económica. Joan Álvarez nos explica esta información. La principal vocería del Partido Socialista Unido de Venezuela, incluyendo al propio Nicolás Maduro, no solo se niega a medirse ante una eventual transición, sino que afirman que la única transición que habrá en Venezuela será hacia el socialismo, corriente ideológica bandera del fallecido presidente Hugo Chávez, y que se convirtió en una eterna promesa para muchos incumplida en cada una de las campañas electorales durante los últimos 20 años. ¿Puede haber una transición al socialismo? Mira, yo creo que eso termina siendo una utopía. Yo creo que en el fondo la realidad, así como está en estrés el paradigma de la democracia liberal en todo el mundo y donde Venezuela no escapa de ese estrés, de esa situación de desconfianza, la realidad termina siendo para muchos que lo que quieren es tener una buena calidad de vida. Para el ciudadano normal, de a pie, no está pensando en ideologías de izquierda, socialismo, liberalismo, etcétera. Quiere ser el propio dueño de su empresa, quiere ser dueño de su destino, quiere vivir en un país con calidad de vida y además interpreta que esas soluciones socialistas, comunistas, etcétera, no le han provisto en 25 años la capacidad de vida que ellos están aspirando. Según reconocidas encuestadoras, el capital de votos del oficialismo se ha ido desmoronando de manera importante en la medida en que la crisis económica se ha mantenido en el tiempo, sin ningún tipo de expectativas de mejora. Uno de los principales argumentos que refleja la muy baja popularidad de Nicolás Maduro, que lo ubica en una inminente derrota el próximo 28 de julio. Lo que estamos viendo es ausencia de credibilidad. El elector hoy dice, tú puedes decirme algo y yo no te creo. ¿Por qué no te creo? Porque lo que he visto es un desempeño en los últimos 25 años con el corte específico de los últimos 6, porque creo que acá hay que venirse al periodo 2018-2024, en donde la gente considera que la oferta no está siendo satisfecha, que la promesa simplemente se queda en promesas vacías. Con un esquema de sanciones económicas que pudiera extenderse mientras Nicolás Maduro se mantenga en el poder, es poco lo que el gobierno puede ofrecer para mejorar las expectativas de mejora de la calidad de vida, sumado a una falta de renovación de liderazgo que fue designada como integrantes del comando de campaña del oficialismo. Lo que estamos viendo es claramente una repartición de cuotas en función de lo que está aspirando el PSV. Cuando hablamos de cuotas siempre hablamos efectivamente de darle a cada una de las facciones de poder que hacen vida en el oficialismo la posibilidad cierta de tener participación. Importante destacar que desde la dirigencia política se ha denunciado que Maduro sí ha logrado conformar su comando de campaña sin ningún tipo de restricción, contrario a lo que ha sucedido con el comando con Venezuela de la líder opositora María Corina Machado, en donde el 90% de sus integrantes o están tras las rejas o en condición de refugio en la Embajada de Argentina en Caracas, pero de igual forma mantienen su responsabilidad en la logística y comunicaciones el candidato unitario Edmundo González Urrutia. Desde Caracas, Joan Álvarez, somos Impacto Venezuela. Pasamos a revisar información en nuestro panorama nacional. En su gira por la frontera, acompañando al candidato presidencial de la alianza ADECO Copellana, Bernabé Gutiérrez, subsecretario general del Partido Blanco, alertó que si la ultraderecha gana las elecciones el 28 de julio, en el país se podría desatar una guerra civil. Asimismo, condenó a quienes lo califican de alacrán. Marine Glot nos cuenta. Amigos de Impacto Venezuela, según la canción, Borondongo le dio a Bernabé y Bernabé le pegó a Muchilanga. Y es que para muchos, el enemigo de la oposición no es el chavismo, sino la misma oposición.
Bernabé Gutiérrez acompañó al candidato ADECO Luis Eduardo Martínez a dar recorrido por la frontera. Desde aquí, Gutiérrez señaló que el chavismo no puede continuar en el poder, pero la ultraderecha tampoco puede llegar, porque según él, este sector opositor es responsable de la crisis en Venezuela por sanciones, golpes de Estado y llamado abstencionista. Cuidado, yo lo advierto, cuidado si por dejarnos llevar podemos meter a Venezuela en una guerra civil. Que venga alguien a gobernar con odios y con rencores, que venga alguien a gobernar que despierta entonces un gran peligro en Venezuela, como es una guerra civil sin cuartel, con consecuencias gravísimas. Gutiérrez además criticó a quienes califican a la dirigencia de la otrora Alianza Democrática como alacranes. Aseveró que la ultraderecha sí recibe financiamiento norteamericano. Ellos nos vienen diciendo a nosotros, alacranes, porque hemos participado en un proceso electoral. ¿Y quiénes son ellos entonces, que también están participando en un proceso electoral? El candidato que presentó la señora viene de ser embajador durante 4 años del señor Chávez allá en Argentina. Nosotros le hemos hablado con tranquilidad y transparencia al país. Nosotros sí hemos llamado a votar. Y Acción Democrática, mientras la conduzca Bernabé Gutiérrez, jamás ni nunca se va a retirar de la ruta electoral. Bernabé Gutiérrez hizo además un llamado a toda la militancia ADECA a dejar atrás la división de cara a las elecciones presidenciales. En Táchira, Marine Glot, Somos Impacto, Venezuela. El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, el CENDAS, dio a conocer el monto de la canasta alimentaria familiar, el cual se ubicó en $552 en abril, lo equivalente a 20.191 bolívares según la tasa actual del Banco Central de Venezuela. La cantidad representa un aumento del 1,8% en comparación con la de marzo, pero en bolívares, porque en dólares la canasta experimentó una pequeña baja de 0,49% con respecto al mes anterior. A estas alturas, el poder adquisitivo del salario mínimo de los trabajadores, que está anclado en 130 bolívares mensuales, es de 0,6% del total de la canasta según los cálculos del CENDAS. Asimismo, tomando en cuenta estas cifras, una familia de 5 integrantes necesitaría 166,15 sueldos mínimos mensuales para pagar la canasta. Adicionalmente, el CENDAS reporta que los rubros que más aumentaron fueron los cereales, las grasas, las salsas, raíces, tubérculos y frutas. Informó Joy Uricares, Somos Impacto Venezuela. El fiscal de la zona norte de Chihuahua, Carlos Manuel Salas, informó que el Tren de Aragua se instaló en esta zona de México con la intención, entre otras cosas, de secuestrar a los migrantes que llegan hasta este punto. Para el sociólogo y experto en materias de seguridad Edgar Guerra, los migrantes no solamente corren peligro en la frontera norte del país, sino desde que llegan a territorio mexicano. Principalmente hacia Ciudad Juárez, en donde más se ha detectado la operación de este grupo armado. Es donde más se ha detectado el grupo del Tren de Aragua, o al menos integrantes o presuntos integrantes de este grupo. Pues mayormente ocurre a través del secuestro de las personas migrantes, aunque muchas veces el mecanismo es que vienen ya acompañados, ¿no? Es decir, este grupo delictivo, el Tren de Aragua, muchas veces ya se filtra a través de las rutas de migración, ¿no? Sobre todo a través de las rutas terrestres o a través del tren. Este grupo criminal ataca a los migrantes de escasos recursos que vienen desde Centroamérica en condiciones precarias y por desconocimiento de las leyes mexicanas no presentan denuncia y los delitos se quedan en la impunidad. Es en Ciudad Juárez donde este fenómeno se ha estado reportando en el último año, ¿no? Donde se han detectado personas de nacionalidad venezolana, aparentemente integrantes de este grupo delictivo, y que están operando en la zona, sobre todo con las personas migrantes y las personas que están tramitando asilo. Indicó además que los migrantes, aparte de ser extorsionados y secuestrados en muchos casos, también son víctimas de delitos como violaciones, vejaciones y hasta la trata de personas. Solo en el primer trimestre del año 2024, la migración irregular interceptada por el gobierno mexicano creció en 200%. Principalmente secuestro,
o extorsión, es decir, a veces se les priva de su libertad y se les pide una garantía económica a familiares que tengan o en su país de origen o familiares que tengan en Estados Unidos. O a veces hay otro tipo de delitos como es trata de personas, ¿no? Lo que se conoce como prostitución. Se ha detectado también. Esto sobre todo fue un fenómeno que ocurrió del lado de Tamaulipas, que es frontera con Texas. Ahí ocurrió el fenómeno del reclutamiento forzado, donde las personas migrantes eran obligadas a trabajar en propiedades de grupos delictivos. Finalmente, afirmó que en algunos casos los grupos criminales que operan en la frontera logran permanecer operativos por más tiempo debido a que tienen conexiones, en algunos casos, con autoridades legales del país. Sin duda alguna, estos grupos de traficantes de personas tienen muchas veces, digamos, vínculos con funcionarios de gobierno a nivel local, a nivel regional, pagan sobornos o grandes sumas de dinero y entonces pues tienen como que cierta permisividad por parte de instituciones policiales. En los últimos 3 años, las autoridades mexicanas han liberado alrededor de 1.700 migrantes y solamente durante el último mes han hecho lo mismo con 300 personas. Yo soy José Arnaldo Mujica y esto es Impacto Venezuela. Es momento de leer los comentarios que ustedes nos dejan relacionados a la pregunta del día que publicamos en las plataformas digitales de Impacto Venezuela. La de hoy dice así: mientras gran parte del país sufre apagones a diario, el gobierno de Nicolás Maduro sigue buscando culpables del colapso del sistema eléctrico nacional. Ahora tiene en la mira los sitios donde se concentran múltiples equipos de cómputo para realizar la minería de criptomonedas, con el objetivo de desmantelar y reducir su impacto en el consumo de energía. ¿Llegará el fin de los apagones con la eliminación de las criptogranjas? En el Instagram de Impacto Venezuela, Osvaldo Nava nos responde: con los socialistas jamás esperen resolver algún problema. Deni Araque comenta lo siguiente: la corrupción dañó el sistema eléctrico de Venezuela, mientras que Nelson Rondón opina: de la iguana pasamos a la granja de criptomonedas. ¿De quiénes serán esas granjas? El usuario Valdemar nos dice en nuestro perfil de X: la pregunta es, ¿las están eliminando? No creo, hay mucha plata de por medio. Pasamos al canal de YouTube, donde Elimairis Moreno indica: tantos años viviendo así con los apagones y ahora van a decir que es por culpa de esas granjas de criptos. Y por último, uno de los usuarios nos comenta lo siguiente: entonces en Maracaibo, estado Zulia, debe estar la mamá de las granjas. Muchas gracias, como siempre, por dejarnos a diario sus opiniones. Ahora vamos a revisar información internacional que destacan portales en la web. Comenzamos con impactovenezuela.com, que titula lo siguiente: 20 son venezolanos. Rescatan a 22 migrantes ilegales secuestrados al norte de Chihuahua. Según una publicación del Heraldo de Juárez, los agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado atendieron una denuncia por parte de vecinos y luego de los trabajos de inteligencia policial dieron con la ubicación del lugar donde se encontraban los migrantes. El boletín señala que 20 de las personas son originarias de Venezuela y 2 de Colombia. Además, 5 de los 22 en total son menores de edad. Los demócratas reviven en el Senado el proyecto de ley para la frontera más duro en décadas. Los demócratas planean forzar una votación el jueves sobre el paquete bipartidista de seguridad fronteriza que los republicanos bloquearon. La legislación está diseñada para reducir los cruces fronterizos, endurecer las medidas para que los inmigrantes puedan solicitar asilo y rechazar rápidamente a quienes no las cumplan. Si se convierte en ley, sería el conjunto de restricciones migratorias más radical en décadas. España retira a su embajadora en Argentina de forma indefinida tras crisis con Milei. En una rueda de prensa, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, señaló que en vista que la situación no ha cambiado y no ha habido una disculpa por parte del presidente de Argentina tras sus manifestaciones contra el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y su esposa Begoña Gómez, Argentina va a continuar sin
embajadora. Por su parte, Javier Milei respondió que su país no va a adoptar medidas diplomáticas y afirmó que la iniciativa de Pedro Sánchez es una payasada. Y en la sección de entretenimiento les contamos que Corina Smith tendrá una nueva tanda de conciertos en Venezuela y que la cantautora Joaquina compartió una presentación especial junto a Alejandro Sanz en España. Vamos con Mariana Yepes, que nos tiene todos los detalles. Ya abrimos esta sección de entretenimiento con noticias cargadas de mucho power femenino y talento nacional. La reconocida cantante Corina Smith regresará nuevamente a su tierra natal para ofrecer una tanda de funciones en medio de su gira por América Latina y Europa. Luego de un rotundo éxito en Estados Unidos y Europa con su gira Triste pero siempre mami, Corina Smith anunció nuevas fechas en Venezuela. La nueva tanda de presentaciones abrirá en la Concha Acústica de Maracay el próximo 28 de junio. Seguidamente, la intérprete de Por Cien y Montaña Rusa llegará el 29 de junio al Wynwood Park de Valencia. Para el mes de julio estará dando conciertos el día 4 en el Club Ítalo en Puerto Ordaz, el 6 de julio en el Club Sirio de Lechería y finalmente cerrará el 20 de julio en el Hotel San Miguel de Maturín. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Ticketmundo. Y del talento de Corina Smith, ahora también nuestras exponentes musicales también dijeron presente desde el Estadio Santiago Bernabéu en Madrid. Joaquina interpretó una versión especial junto a Alejandro Sanz, cumpliendo así uno de sus sueños de vida, pero también uno de los más importantes para su trayectoria musical. Desde el icónico Estadio Santiago Bernabéu, ubicado en Madrid, España, la representación venezolana dijo presente junto a Joaquina. La reconocida cantautora tuvo una participación especial en dicho recinto, nada más y nada menos que con Alejandro Sanz, una presentación que formó parte del concierto Telefónica 100 Live. Joaquina interpretó junto al artista español el tema Mi persona favorita. A través de sus redes sociales, compartió varias fotografías y fragmentos de lo que fue esta inolvidable presentación para su trayectoria musical. Y con noticias cargadas de muchísimo talento nacional y representación femenina, ponemos punto final a esta sección de entretenimiento. Mariana Yepes, somos Impacto Venezuela. Llegamos al final del programa y queremos despedirnos con la caricatura del día, hoy ilustrada por Ernerio Dibuja y que hace referencia a la ironía del gobierno en cuanto a la situación política actual. Hasta mañana, amigos, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas las redes sociales.